El proyecto europeo Legacy está liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria Inclino. El coordinador general es el profesor Andrés Cervantes, director general de dicho instituto y jefe del grupo de investigación de desarrollos terapéuticos y diagnósticos innovadores en tumores sólidos. Y la coordinadora científica es la doctora Tania Freitas, investigadora postdoctoral clínico translacional. En el proyecto participan 11 instituciones de 5 países europeos y 4 latinoamericanos. El cáncer gástrico es una enfermedad con una prevalencia muy elevada. Aproximadamente en el año 2020, 1 millón de ciudadanos de todo el mundo tuvieron cáncer gástrico y más de 750.000 fallecieron a causa de él. A pesar de avances importantes en algunas tecnologías y en algunos medicamentos, la expectativa es muy difícil de cara a mejorar los resultados del tratamiento de esta enfermedad. Es por eso que hemos iniciado este proyecto para abordar una mejora, una expectativa de mejora para estos pacientes. Por otra parte, la incidencia del cáncer gástrico es muy heterogénea a lo largo de distintos países del mundo, y una de las áreas donde la incidencia es más elevada y donde la mortalidad también es muy alta es en Latinoamérica, otro de los motivos por el cual este proyecto fue diseñado y por eso estamos trabajando en él. El proyecto Legacy tiene como objetivos, por una parte, la identificación de biomarcadores en el tumor de población europea y latinoamericana que nos permitan un tratamiento más adecuado para su enfermedad, y por otra parte, difundir a la población educación sobre los factores de riesgo y los síntomas de alarma, de tal manera que podamos llegar antes. Con ello, conseguiremos un manejo integral de nuestros pacientes, y la idea es estandarizar protocolos que se utilizan tanto en Europa como en Latinoamérica, de tal manera a crear una estrategia común. A lo largo de los 3 años que lleva el proyecto, se han reclutado más de 400 participantes con cáncer gástrico. También se han reclutado más de 350 pacientes sanos. A su vez, también hemos reclutado más de 700 pacientes diagnosticados con la bacteria Helicobacter pylori. Se han realizado más de 300 encuestas de conocimiento general sobre cáncer gástrico en la población. Todo esto nos ha permitido avanzar en los 3 ensayos clínicos asociados al proyecto, y de los que ahora estamos empezando a obtener los primeros resultados. El servicio de anatomía patológica es un servicio central que está compuesto por técnicos de anatomía patológica, biólogos y patólogos. Nosotros recibimos biopsias y piezas quirúrgicas de pacientes que se intervienen en el hospital, y nos encargamos del diagnóstico y del estudio de las mismas. En cuanto al cáncer gástrico y concretamente en el proyecto Legacy, lo que hacemos es recibir estas biopsias endoscópicas de pacientes con sospecha de cáncer gástrico, y nos encargamos del diagnóstico, y no solo del diagnóstico, sino también del estudio de biomarcadores, que son todos esos factores que nos van a permitir predecir cómo se va a comportar la enfermedad y cuál es el mejor tratamiento. Y de esta forma pues aportamos información que es muy importante para el oncólogo y desde luego para que el paciente reciba el mejor tratamiento posible. La colaboración entre países europeos y latinoamericanos permitirá establecer una red de investigación más allá del proyecto, centrada en el paciente y el desarrollo de estrategias eficientes de diagnóstico y tratamiento que puedan aplicarse en la clínica en ambas regiones geográficas, y en medidas educativas a la población en prevención del cáncer gástrico. Por tanto, beneficiará al manejo del paciente,
a un uso racional de los recursos sanitarios y a la población general gracias a la educación que permitirá reducir el riesgo o un abordaje más temprano. Los pacientes y las personas sanas que participan en los proyectos de Legacy han hecho una contribución muy valiosa al conocimiento del cáncer gástrico, tanto en la población europea como latinoamericana. Esto nos permitirá identificar una serie de biomarcadores para seleccionar los tratamientos más adecuados a los perfiles de estas poblaciones. La interacción entre centros nos ha permitido crecer y crear una red multidisciplinar entre investigadores. Por último, los resultados generados por el proyecto Legacy van a ser de un valor inestimable, ya que no existe actualmente en la literatura datos de un grupo poblacional similar a este. Y además con una caracterización integral, multiómica, como la que se plantea en este proyecto, es único, lo que va a contribuir sin duda a un mejor conocimiento de la enfermedad en estas poblaciones.